Bueno, muy bien. Sigue ingresando gente. 9:03. Vamos a arrancar para respetar el tiempo de todos ustedes. Sabemos que hay personas también conectadas desde un poquito antes. Entonces, lo primero, muchas gracias a todos por conectarse con nuestro primer webinar del año, totalmente gratuito. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos, soy el gerente general de la empresa Lintic. En Lintic somos expertos en la transformación digital aplicada a las industrias FinTech, LegalTech, RegTech. Y en el mundo RegTech, que es la tecnología aplicada a la regulación y a la norma, pues tenemos nuestra plataforma Accountic, con la que operamos, ayudamos a muchas empresas para que operen sus cuentas de compensación. Y hoy en nuestro primer webinar del año, la idea es hacer al menos otro webinar en este año y con tantos cambios normativos que hemos tenido para entregarles información. Lo único que queremos es que sean clientes de nosotros, no sean clientes, estén en proceso de pronto de abrir una cuenta de compensación y quieran saber más, o tienen cuentas de compensación y las manejan ya con alguna plataforma. Acá están totalmente bienvenidos. Igualmente todos nuestros clientes que sabemos que tienen una operatividad y que llevamos un tiempo ya con ellos. Entonces la idea es entregarles toda la información que podamos, para evitar ese dolor que siempre hay, que es cambió la norma. Y resulta que aquí cambió la norma con la resolución 161 de la DIAN el 24 de diciembre. Fue un muy bonito regalo de la DIAN. Entonces, en este webinar vamos a mirar con nuestra empresa partner, con la que trabajamos todos estos procesos de asesoría cambiaria, de auditorías cambiarias, que inclusive lo hacemos para algunos de nuestros clientes, CGIT, consultores legales y tributarios. Vamos a estar en compañía de Óscar Andrés Torres, es su socio fundador, y lleva mucho tiempo de experiencia en todo este mundo de cambios normativos aplicados al comercio internacional, a los cambios internacionales. Entonces, gracias a Óscar, vamos a conocer un poco qué cambia la resolución 161. Deroga algunas resoluciones desde hace algún tiempo. Entonces vamos a ver qué cambia. Vamos a mirar los impactos que tiene este cambio en la forma de transmitir en las cuentas de compensación. Vamos a mirar el formato 1070, el formato 2728, y yo no me voy a poner a profundizar porque acá el experto es Óscar y les va a contar muy bien y de primera mano cuáles son estos cambios. ¿Listo? Esperamos que la presentación directamente se demore unos 35, 40 minutos. Tenemos un espacio de 1 hora y media reservado. Entonces, yo creo que no nos vamos a tomar todo el tiempo y vamos a dar un espacio después de la presentación que nos va a hacer Óscar. Nos vamos a tomar un espacio para preguntas. Va a estar nuestro moderador. Entonces, les pedimos que en el chat, si van teniendo alguna pregunta, nos la van dejando en el chat y nuestro moderador, Community Manager Esteban Hernández, va a estar muy atento para transferir estas preguntas y las miremos al final del webinar. Sabemos entonces que el tiempo es oro. No me voy a extender mucho más y acá le doy la palabra. Y bienvenido, Óscar, y muchas gracias por atender esta invitación, que sabemos que estamos entregándole valor a todas las personas, empresas, clientes, no clientes, que están acá conectadas. Así que, Óscar, bienvenido y muchísimas gracias. Y nuevamente a todos, muchas gracias. Acá estamos para servirles. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos, gerente general del Lintic. Óscar. Gracias, Juan. Buenos días para todos. Bueno, como lo comentaba Juan Sebastián, la idea de la presentación del día de hoy es informarles sobre los cambios que presenta la DIAN con la resolución 161.
respecto de la información exógena cambiaria que se debe presentar en los formatos de medios que se presentan con el prevalidador cambiario, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo actualmente para poder que todos nuestros clientes y no clientes pues estén informados? Precisamente brindarles esta información y a su vez actualizando nuestras herramientas, porque necesitamos de todas formas los cambios. Los cambios en los formatos puede que sean de alguna forma sencillos en el sentido de que se agrega o se retira información. Sin embargo, esto hace que nuestra programación en toda la herramienta para que se puedan generar los formatos 10 y se puedan generar los formatos de medios, pues tenga toda esa actualización y se incluyan y se retiren campos que no se requieren según la nueva normatividad. Entonces, se los voy a comentar al final, pero igual les quiero dejar esto como de una vez para que les quede súper claro. Es que esta resolución en principio entraba en vigencia a partir del reporte del primer trimestre. Sin embargo, en estos días salió un nuevo proyecto de resolución que va a modificar la resolución 161 y como tiene dos cambios específicos que los vamos a ver ahorita, y es un tema de endeudamiento externo, de obligatoriedad y no obligatoriedad en los reportes, y un tema de vigencia. Tiene un Oscar, artículo. Señor. qué pena con todos. Se ve muy oscura la imagen tuya, entonces, Ok. para que... ¿Aquí ya mejor? Sí, hay un poquito mejor. No se ve muy bien, pero bueno, mejora un poco. Bueno, Y ya es me importante hice que aquí más hacia la luz. todos veamos. Listo. Entonces, ¿el tema cuál es? Les estaba comentando que la resolución 161 pues ni siquiera ha entrado en vigencia y ya tiene un nuevo proyecto de cambio. Entonces, esa resolución todavía está para comentarios en la página de la DIAN, no tiene número. La idea es que empiece a aplicar a partir del segundo trimestre. Entonces, para este primer trimestre, para que a todos les quede súper claro, tienen que utilizar la misma versión con la cual se reportó el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, es que es la versión 2.4 del prevalidador que está en la DIAN, que pueden descargarte la página de la DIAN. Entonces, hasta el primer trimestre vamos con los mismos formatos, vamos con la misma normatividad que tuvimos hasta el cuarto trimestre de 2021 y a partir del segundo trimestre, con la emisión del nuevo prevalidador, que debe salir una nueva versión, con esa nueva versión es que tenemos que trabajar y pues como les comenté, estamos haciendo las actualizaciones en nuestra aplicación para que también pues tome todos esos cambios normativos que ustedes requieren. Entonces, el día de hoy pues les queremos hacer un breve resumen de todo este tema de información exógena cambiaria. Vamos a arrancar con las resoluciones. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones que modifica la resolución 161? Entonces tenemos que, digamos que algunas de estas resoluciones todavía están vigentes, ¿sí? Y no significa que por la emisión de la resolución 161 no tengamos que tener en cuenta algunos artículos y parágrafos de las resoluciones anteriores. Sin embargo, pues para hacer historia les voy a contar un poquito así rápidamente cuáles son las resoluciones que han venido modificando los informes de información exógena. Entonces, la primera resolución que tuvimos fue la del 99, donde pues, es muy sencilla y solamente nos indicaron cuáles eran los numerales cambiarios sujetos a reporte y las condiciones técnicas de cada formato. Si vamos a revisar lo que tenía la 9147, pues los numerales casi que no tuvieron ninguna modificación y los formatos tampoco. Es un prevalidador que ha cambiado muy poco y la verdad con la emisión de la 161 es donde realmente van a hacer cambios profundos, ¿sí? Después salió la resolución 99 de 2015, que si ustedes recuerdan fue cuando el Banco de la República en septiembre de 2015
hizo unos cambios de que ya no era obligatorio el diligenciamiento de los formularios cambiarios, como tal en el tipo de formato que tenía el Banco de la República, sino que le dio potestad a cada banco para que tuviera su propio formato de datos mínimos. Asimismo, para los usuarios de cuenta de compensación, también les dio esa libertad de que utilizaran unos anexos. No necesariamente se tiene que diligenciar un formato por cada operación. Y agregó, entonces, en la normatividad cambiaria del Banco de la República se agregaron unos numerales cambiarios. Esos numerales cambiarios, lo que hace la DIAN con esta resolución es agregarlos para reporte en la información exógena, principalmente en el formato 1062. Después de eso, en el 2016, se emiten dos resoluciones, que es la resolución 10 y la 65. ¿Sí? En estas resoluciones aclaran procedimientos de legalización de anticipos de importaciones y exportaciones. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Que tenemos que tener claro cuáles son los plazos, y estos plazos vienen desde 2016. Entonces, los plazos para legalizar un anticipo que se gire por intermediario del mercado cambiario es de 1 mes contado desde la fecha en que estén disponibles los documentos en la página de la DIAN, el día en que hice la importación y el día que hice la exportación. ¿Sí? En esa fecha que yo ya tengo ahí en los sistemas informáticos de la DIAN, desde esa fecha tengo el plazo de 1 mes si el giro lo hice por intermediario del mercado cambiario y para los usuarios de cuenta de compensación que hayan girado o recibido anticipos, el plazo es dentro del trimestre siguiente a la fecha en que se gira el anticipo. Ejemplo, si giré en enero, febrero o marzo y dentro de ese trimestre recibí los documentos de aduana, hice la importación o realicé la exportación, el plazo máximo es abril. ¿Sí? Y la fecha que tengo que incluir como fecha de operación debe ser la fecha en que salió el TEX o en que recibí la importación, pero no en que la recibí en la empresa, sino la fecha en que se hizo en la página de la DIAN. ¿Sí? Esa es una aclaración que digamos, tiene la norma y que muchas personas o muchas empresas no tenían claro y legalizaban era cuando recibían los documentos. ¿Sí? Y ahí ya se entiende que hay una extemporaneidad porque para la DIAN cuenta el plazo de 1 mes o dentro del trimestre contado desde la fecha en que se tienen disponibles los documentos en el sistema de la DIAN. ¿Listo? Y en estas mismas resoluciones, entonces, hizo aclaraciones sobre el proceso de modificaciones y cambios de los formularios. Resulta que cuando ustedes presentan un formulario 10 y después de que presentan el formulario 10 se dan cuenta de que tuvieron errores en numerales, por ejemplo, calcularon mal 2015, 2022 y la distribución que tenían que hacer o no tuvieron en cuenta los fletes, bueno, varias situaciones. Esto genera una serie de modificaciones al reporte del Banco de la República. Lo que dice la DIAN con estas resoluciones es: usted tiene un orden cronológico de informar estas modificaciones. Usted modifica el formulario 10 y en el trimestre en que modifica el formulario 10, tiene que presentarme la modificación en los formatos que correspondan de la DIAN. Porque, ¿qué es lo que queremos que tengan en cuenta acá? Y es que muchas empresas lo que hacían era modificar el formulario 10 y devolverse al periodo que estaban modificando en la DIAN, devolverse en los reportes, en los formatos de la DIAN y hacer un reemplazo, en los formatos. Ese no es el procedimiento correcto. El procedimiento correcto es: presento la información inicial del formulario 10, presento los medios, tal cual como quedaron, y si me equivoqué, si me doy cuenta de un error después de un tiempo, entonces modifico el formulario 10 y en ese periodo en el que modifico el formulario 10, entonces presento mis formatos de medios con la información del periodo que estoy reportando, más las modificaciones que hice en el formulario 10 de un periodo anterior.
¿sí? La fecha que se pone para reportar todas esas operaciones es la fecha del formulario 10, la que sale en el último reglón que dice que para uso exclusivo del Banco de la República. Esa es la fecha que se pone como fecha de operación cuando se presentan operaciones de modificación o de cambios de formularios. El otro cambio que hubo en esas resoluciones es aclaraciones sobre documento aduanero para operaciones de zona franca y courier. Si ustedes recuerdan, antes de la emisión de esa resolución, lo que exigía la DIAN era que se les incluyera el número del formulario de movimiento de mercancía, de ingreso o de egreso, dependiendo de la operación que estuviera haciendo, importación, exportación, y en los courier, pues el número de la guía, ¿sí? Sin embargo, ¿qué dijo con esta resolución? Que no era necesario incluir esos datos, sino que en reemplazo de ese formulario de movimiento de mercancías o de la guía, se debía incluir el número de la factura, ¿sí? Entonces, para todas las operaciones que ustedes hagan por zona franca o courier, lo que deben informar es el número de la factura. ¿Listo? ¿Desde cuándo está vigente? Desde el reporte de octubre de 2016. Ahora, la resolución 69 de octubre de 2019 lo que hizo fue incluir unos numerales cambiarios adicionales sujetos a reportes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles? Principalmente incluyó, digamos, el 1595, que antes no se reportaba, e incluyó también todos los numerales de operaciones de inversiones financieras, ¿sí? Lo que es el 4585, 4580, todo esto. Se esperaba que con esta resolución 161 se fuera a crear un formato aparte para declarar todos estos tipos de operaciones de inversiones. Sin embargo, según lo que vimos en la resolución 161, todos esos numerales nuevos siguen quedando en el formato 1062. ¿Listo? Y hace las mismas aclaraciones, digamos que aquí viene siendo reiterativo en el procedimiento de aclaraciones y modificaciones respecto de los cambios que se hacen en el formulario 10 y que posteriormente se deben declarar, se deben corregir en la información exógena cambiaria. Aquí vamos a ver en el siguiente slide, en los siguientes vamos a ver en detalle cada formato para que ustedes nos entiendan cuáles son los campos que deben ir y que no deben ir. Vamos a pasar acá. Entonces, ¿cuál es la norma que deroga la resolución 161? En principio, toda la 9147 de 2006 y sus anexos. Aquí es importante que ustedes tengan súper claro que los plazos siguen siendo los mismos. Aquí los plazos no cambian. Recuerden que este último dígito del NID es antes del dígito de verificación, ¿sí? Entonces los plazos siguen siendo los mismos, del 1, 2, décimo y un décimo, 3 y 4, 12 y 13, día hábil, 5 y 6, 14, 15, 7 y 8, 16, 17, y 9 y 10, 18 y 19, día hábil. ¿De qué meses? De enero, abril, julio y octubre. ¿De acuerdo? Entonces, los plazos no cambian. En el proyecto de resolución tampoco hacen ninguna modificación con estos plazos. Una pregunta que nos hacen siempre. El último dígito del NID es el 2, ejemplo, es el 2. Entonces, yo tengo que presentar el 11, ese es mi plazo, o como mi último dígito es el 1, tengo que presentar el 10 y el 11 ya se entiende es temporáneo. Entonces, la respuesta es el 1 y el 2 pueden transmitir antes de la fecha de entrega a la DIAN, antes de la fecha de vencimiento, o máximo el 11º día hábil. ¿De acuerdo? 1 y 2, décimo y undécimo. Y así aplica para todos, porque, digamos, se genera esa confusión de que el 1 es el décimo y el 2 es el undécimo. Y si ya el 1 no presentó el décimo, entonces ¿se entiende extemporáneo? No. Para eso están los 2 días. ¿Listo? Es una pregunta muy común para los nuevos usuarios de cuenta de compensación. Pero, pues para los antiguos seguramente ya los tienen claro. Entonces, ahora vamos a seguir. Aquí hacemos como un comparativo.
¿El comparativo cuál es? Entonces, ¿cuáles eran los formatos vigentes hasta la emisión de la resolución 161 y después de la emisión de la resolución 161? Básicamente son los mismos formatos, el 1059, el 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1070. ¿Listo? Aquí no tenemos ni el 1063 ni el 1064, porque esos formatos son de uso exclusivo de los intermediarios del mercado cambiario para el informe de endeudamiento externo activo o pasivo. Entonces, lo primero que hay que mencionar en esta comparación es que el nombre de los formatos cambió. Recuerden que cuando el Banco de la República actualizó el tema de los formatos, los mencionó como informe de datos mínimos, ¿sí? ¿Para qué? Para las operaciones de importación, de exportación, de endeudamiento. Entonces, ya se consideraba que había una información mínima que se debía reportar para que se pudiera transar la operación. Eso es lo primero, el cambio de los nombres. Sin embargo, eso no significa que haya un cambio en el tipo, a lo que se refiere el formato. El 1059 sigue siendo importaciones, el 1060 sigue siendo exportaciones, 1061 sigue siendo endeudamiento, 1062 de servicios, 1066 de modificaciones de las declaraciones aduaneras y valores pagados de las mercancías, 1067 es el informe de datos faltantes, de legalización de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Este principalmente se utiliza para la legalización de anticipos de importaciones y exportaciones o de operaciones que cuando se hizo el pago todavía no tenía la documentación aduanera, ¿sí? Cuando el proveedor me exige que haga el pago o cuando recibo un anticipo de una exportación, pero me demoro en realizar la exportación. Después tengo que entrar a legalizar la importación o la exportación, ya sea que lo haya hecho como anticipo o no. ¿De acuerdo? Y aquí sí viene un cambio importante que hay que tener en cuenta. Dos cambios importantes. El formato 1070 antes se denominaba informe de datos cuenta corriente de compensación. ¿Para qué se utilizaba? O todavía, ¿no? Porque hasta el primer trimestre, hasta el 31 de marzo, tenemos que seguir usándolo. Se utiliza para los reportes cuando se abre una cuenta de compensación, cuando se modifica o cuando se cancela la versión actual del 1070. Sin embargo, con la versión que se va a empezar a usar a partir del segundo trimestre, se denomina informe de ausencia de operaciones a reportar. Entonces ya no tengo que reportar ni el registro, ni la modificación de la declaración, ni la cancelación. Solamente se utiliza el 1070 cuando no tengo información a transmitir por ninguno de los anteriores formatos, ¿sí? Entonces, si marco en el trimestre, en el formulario 10, marco que no tuve movimientos, ejemplo, enero, febrero, marzo, no tuve movimientos, sin movimientos. Entonces, el único formato que tengo que reportar es el 1070. ¿Qué pasaba antes de la resolución 161? Que si la compañía no tenía movimientos, pues no hacía reporte. Entonces la DIAN no sabía si era que no tenía movimientos o que se le olvidó hacer el reporte. Aquí lo que están buscando es, usted me reporta el 1070 es porque no tiene movimientos. Pregunta, ¿la comisión bancaria es un movimiento? Sí. Entonces tengo que reportarlo en el 1062, ¿cierto? Entonces no genera, perdónenme, hago aquí una modificación. La comisión bancaria no, me refiero a los intereses por rendimientos. Los rendimientos me generan un movimiento que debo reportar en el 1062, ¿sí? En el 1062 también tengo que reportar las comisiones. Entonces, eso no me genera que tenga que reportar el formato 1070. Lo que me genera que tenga que reportar el 1070
es cuando definitivamente no hago ni una operación. A eso es lo que nos referimos. Ni siquiera tiene comisión bancaria ni rendimientos, por lo cual debo hacer el informe de ausencia de operaciones a reportar. ¿Listo? El 2728. Este 2728 es un formato nuevo que crearon para las excepciones a la canalización. Es importante que ustedes tengan acá en cuenta que, ese formato no se genera por ningún movimiento en la cuenta de compensación. Es decir, que esas operaciones que son excepciones precisamente no pasan ni por un banco local, ni pasan tampoco por la cuenta de compensación. Y les pongo un ejemplo. Ustedes recibieron, por ejemplo, un préstamo desde el exterior. Digamos que es lo más común que sucede y que nos consultan. Ustedes reciben un préstamo del exterior y en ese préstamo del exterior resulta que les prestaron, no sé, $1.000.000. Ese $1.000.000 llega incompleto. El acreedor del exterior les gira $1.000.000, pero en el camino les descuentan $50, ¿sí? Por comisiones de los bancos intermediarios. Entonces, realmente desembolsado, se entiende que hay $999.950. Y hay $50 que también se entienden desembolsados por el acreedor del exterior, pero que no llegaron a la compañía colombiana. Esos $50 son los que busca la DIAN que se reporten con este formato. Entonces, en el ejemplo, en la práctica, lo que sucede es que ustedes hacen un formulario 6 por $1.000.000. Después hacen un desembolso en su cuenta de compensación con un formulario 3, diligencia del formato 1061 por $999.950. Y después tienen que hacer un formulario 3A que no se relaciona con ningún movimiento en la cuenta ni bancaria local ni del exterior, pero lo tienen que hacer para informarle al Banco de la República que efectivamente es $1.000.000 la obligación que ustedes tienen con el exterior. Entonces diligencian el formulario 3A. Y después de eso, en ese trimestre en que hacen ese formulario 3A, que debería ser el mismo trimestre en que van a reportar el 1061 y el formulario 3, en ese mismo trimestre hacen el formulario 2728 y notifican a la DIAN de que una parte quedó declarada como desembolso en el 1061 y otra parte quedó por el 2728 porque fue descontado antes de que llegaran las divisas del exterior. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Entonces, vamos a pasar acá. Aquí ya les contamos cuáles son la información que se debe reportar actualmente en cada formato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en las auditorías y en las consultorías que hemos hecho, no sé si ustedes han tenido el caso, pero la DIAN en los últimos 2 años ha enviado varios requerimientos, pliegos de cargo, resoluciones de sanción, incluso invitaciones formales a corregir la información exógena. ¿Por qué? Porque la DIAN ha identificado en un simple, digamos que, validación de los formatos, que las compañías están diligenciando los formatos mal. Están incluyendo información que no se debe incluir. Y entonces recuerden que el decreto 2245 en el artículo 3, numerales 30-31, habla de que la información exógena que se presente con información incompleta, con errores, con datos faltantes, información errónea. Entonces, todos esos errores se resumen en una sanción de 200 VTs por cada periodo, ¿sí? Entonces, la DIAN que ha estado haciendo con estos reportes, genera una invitación a reportar a las compañías, a allanarse voluntariamente a todas las compañías, y en vez de que paguen las 200 VTs, con esa invitación les da la oportunidad
de que paguen nada más el 40%, que serían 80 VTs. ¿Para qué? Para subsanar la situación y que no se genere una investigación, porque ya después siguen dos instancias. La investigación genera ya un tema administrativo y ya no es posible allanarse al 40%, sino que emiten pliego de cargos. Y ese pliego de cargos le da la posibilidad a las compañías de allanarse al 60% o con resolución sanción al 75%. Entonces, esa invitación, si en algún momento la recibieron, les da la oportunidad de pagar únicamente el 40% de cada periodo. Entiéndase, periodo trimestre. Entonces, en esas auditorías y en esas consultorías nos hemos dado cuenta que las compañías diligencian mal los formatos. Incluyen información que no va o diligencian mal el formato. Aquí lo que les queremos decir es qué se debe incluir y qué no se debe incluir. En el formato 1059, entonces, se eliminan las casillas, condiciones de pago, condiciones de despacho de la mercancía y observaciones. Año de la declaración de importación, fecha de documento de transporte y número de documento de transporte. Esa información ya no se debe incluir en el formato 1059, pero eso no es con el cambio de la resolución 161. Aquí lo refuerzan, pero eso ya viene desde la resolución 65 y 69, donde están haciendo todas las aclaraciones, ¿sí? Incluso desde la 10, es decir, desde el año 2016, que fue el recuento que les hicimos ahorita de las resoluciones. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que las compañías siguen completando el formato tal cual como lo exige la DIAN. Digamos que el riesgo que hemos visto, para que ustedes lo entiendan de una manera práctica, es cuando se dejan de diligenciar casillas que se deben diligenciar obligatoriamente. Aquí la DIAN nos está diciendo no diligencie estas casillas. Sin embargo, algunas compañías lo hacen. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que la DIAN pueda decir información errónea, porque usted no debía diligenciar esa información y lo diligenció, lo cual sería discutible en el sentido de que pues, la información adicional no debería generar ningún problema, pero es mejor evitar y hacer las cosas como lo exige la normatividad, ¿no? Eso por el 1059. El 1060, entonces pasa lo mismo. Se eliminaron condiciones de pago, condiciones de despacho y fecha DEX definitivo, ¿sí? Y recuerden que en estos dos, cuando ustedes realizan operaciones de zona franca o de courier, el documento que deben poner en la casilla de declaración de importación es el número de la factura. ¿Listo? En el 1061 sigue siendo el mismo. Se eliminan las casillas DEX y numeral. ¿Qué significa esto? Recuerden que en el formato 1061 ahí hablamos de endeudamiento, y ese endeudamiento antes tenía, recuerden que antes existía por allá unas normas que hablaban de que cuando se superaba eh, el valor de $10.000, cuando la operación era superior o igual a $10.000 o superior en el caso de exportaciones, y ya habían pasado más de 6 meses o 12 meses, ¿sí? Se tenía que informar endeudamiento externo. Eso fue eliminado en las modificaciones que hizo el Banco de la República en el año 2015. Y entonces, para importaciones, pues ya tenemos los numerales que nos dicen las fechas, que determinan las fechas en las cuales se hacen los pagos, 2015, 2022, 2024, ¿sí? Que eso es lo que buscaba el Banco de la República respecto del endeudamiento, saber a qué fecha las compañías estaban haciendo sus pagos. Y por el otro lado, por exportaciones era que si superaban los $10.000 y era superior o igual y no me la pagaban dentro de los 12 meses siguientes, pues tenía que informar endeudamiento externo, porque ya no era una exportación, sino una deuda. Entonces, en ese formato eliminaron esas casillas, no se deben reportar. ¿Listo? Porque ya no aplica. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está haciendo la DIAN es actualizar el formato o los formatos, actualizarlos a lo que les está exigiendo
a lo que exige el Banco de la República en la información que se le debe reportar a ellos. Que ustedes también lo han visto, se ha simplificado, los procesos, digamos, que son más ágiles. Pasando a otro tema y un comentario, si ustedes han hecho alguna, en estos últimos meses algo de inversiones, ya se dan cuenta que cuando van a transmitir el formulario 10 hay dos versiones del SECA, del Sistema Estadístico Cambiario. Uno donde está lo de cuentas de compensación y otro donde está lo de inversiones. Lo que está buscando el Banco de la República es flexibilizar, organizar, hacer los trámites más rápidos. Entonces, por eso el Banco de la República hizo todos esos cambios y la DIAN pues no puede exigir algo que el Banco de la República no está exigiendo, porque el que pone la normatividad es el Banco de la República. Ellos lo que están haciendo es organizando su información de acuerdo a lo que requieren y a lo que les pide el Banco de la República para después hacer todo su proceso de fiscalización y de revisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que esta información, documento de transporte, número de transporte, todo eso, ustedes lo tienen que determinar y por eso tienen que hacer como los cálculos con los numerales que aplican. Y la información aduanera, ellos ya la tienen con toda la documentación pues, de las operaciones de comercio exterior que se registran en la DIAN. Entonces, ellos hacen ese cruce de información que antes también exigían en la información cambiaria. Ahora, pasando al formato 1062. Entonces, se incluyeron las casillas NID del IMC, dígito de verificación del IMC y tipo de cambio a USD. ¿Sí? Esto principalmente entendemos nosotros, ¿sí? Porque digamos que esto también es mucho interpretación. Entendemos nosotros que va relacionado a todas las operaciones de compra y venta de divisas. Recuerden que allá en cuenta de compensación es muy común utilizar el numeral 5908, el 5379, que son los de compra-venta de divisas con intermediarios. A veces también transfiero a una cuenta del exterior, que no está registrada como cuenta de compensación. Entonces, hay muchas operaciones que de alguna forma pueden llegar a impactar estas casillas. NID del IMC, dígito de verificación y tipo de cambio. ¿Listo? Entonces, se incluyeron eso. En el 1066, se eliminaron si ustedes comparan, se eliminan las mismas casillas que se eliminan en el 1059 y en el 1060. Entonces, se eliminan año de declaración de importación, fecha de documento de transporte, número de documento de transporte, y en el DEX entonces se incluyen dígito del IMC, dígito de verificación del IMC, código de cuenta de compensación, total FO, total gastos de exportación, deducciones y reintegro neto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que ustedes deben tener en cuenta es que a partir de en este trimestre, bueno, el formato 1067 es muy similar. A partir de este trimestre, cierran sus reportes con la versión que tienen, que es el 2.4. Y ninguno de estos cambios les van a afectar. Pero cuando ya salga la resolución definitiva, la que estamos esperando, ahí tenemos que aplicar todos estos cambios, ¿sí? Que algunos ya venían del pasado, como les digo, y presentar la información como nos la están exigiendo. Es muy importante eso. No lo sigan haciendo como lo hacían antes, de pronto sin tener en cuenta las resoluciones, sin tener en cuenta, no estoy diciendo que pueda ser el caso de todos, puede ser que en algún momento sea por desconocimiento o porque siempre lo hacíamos así, pero tengan mucho cuidado y diligencia en la información tal cual como lo va a exigir, como lo exige la 161 y la nueva resolución, ¿sí? Y tengan en cuenta las casillas que se deben diligenciar y las que no se deben diligenciar según el tipo de operación que están haciendo, ¿sí? Y por dónde están ingresando sus bienes o sacando sus bienes. No es lo mismo declarar una operación ordinaria que tiene declaración de importación, declaración de exportación, hacer un formato que incluya operaciones de zona franca o que incluya operaciones courier. ¿Listo? Aquí sigue. Entonces,
aquí está lo que les explicaba en el pasado. Entonces, su uso cambia completamente, formato 1070, a partir de la entrada en vigencia de la resolución 161, y se debe únicamente generar cuando no hay formatos, cuando no se debe presentar información exógena en los formatos 1059, 1060, 1061, 1062, ¿sí? Es posible y se puede dar el caso que sí se tenga que presentar el 2728 sin que se haya presentado ninguno de los otros formatos, ¿sí? Porque así como les di el ejemplo de un desembolso, puede ser que se haga de pronto una reorganización empresarial o que me hagan una condonación de una obligación en el exterior o que, por ejemplo, una empresa se liquide y entonces ya no haya obligación de pago, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el formato 2728, ¿sí? Puede que yo no haya tenido movimientos en mi cuenta, ¿sí? Entonces, únicamente presento el 1070. Pero si hice alguna operación que me genera una excepción a la canalización, o sea, cancelo un endeudamiento sin mover divisas, tengo que presentar el 2728, ¿sí? En ese trimestre, no en un siguiente trimestre, porque si la DIAN investiga el diligenciamiento del formulario 2728 o revisa fechas, viene y los visita, se puede dar cuenta que la operación fue antes y les puede generar una sanción por extemporaneidad en la presentación de los reportes, que es Oscar, de... ¿Sí, qué pena. señor? Me Sí. disculpas, que acá tenemos varios comentarios que no están viendo la presentación. Entonces, nos gustaría confirmar si están viendo. Yo estoy viendo la presentación, ahí la estoy viendo completa y acerca de los formatos 1070 y 2728. Entonces, me gustaría confirmar para que de pronto no se nos pierda información acá valiosa que Ahí la, Lorena, ahí la volví a presentar. ahí está. Entonces, nos confirman, por favor. Sí se ve, sí, ahí sí, se ve. Listo. Qué pena con todos. Sigamos, Oscar, me disculpas. No hay problema. Listo. ¿En cuál se quedaría pegada la presentación? ¿En el formato anterior? ¿Está de pronto? ¿Hasta aquí llegamos? ¿O en uno posterior? Está en el 1070. Eso. En esta quedamos. Bueno, entonces, esto era lo que les estaba explicando. Eh, Aquí lo que les queremos mostrar que esta presentación igual se las vamos a compartir a través de Esteban y de Juan Sebastián, a todos los participantes. Lo que les queremos mostrar acá son las casillas que se deben diligenciar y las que no se deben diligenciar, ¿sí? Incluyendo pues las nuevas que la resolución 161 incluyó como obligatorias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están todos los formatos, el 1059, 60, 60, 61, 62, 66, 67. Es muy importante y lo que les decía es, hay que presentar la información como nos la exigen. Ustedes saben que con la DIAN lo que nos están pidiendo es lo que debemos entregar. No debemos entregar ni más ni menos. En el tema de más, pues nos arriesgamos a que nos digan, usted no debía presentar esa información o nos hagan una fiscalización porque estamos informando de pronto información que no tenemos que reportar, ¿sí? Que la DIAN se puede dar cuenta de algo. No significa que estemos escondiendo algo, pero pues si tenemos por ahí algún riesgo, si hicimos alguna operación que está mal canalizada o que fue mal declarada, pues le damos más herramientas a la DIAN para que se dé cuenta. Y de menos, pues la DIAN inmediatamente lo va a identificar. Entonces, siempre regirse por las resoluciones vigentes. ¿Cuáles son? En este momento todavía está la 9147, está primer trimestre, pero segundo trimestre vamos con la 161, vamos con la 69, que es la de los numerales, y tenemos que tener en cuenta la 65 y la 10, que es donde nos hacen todas las aclaraciones de cómo debemos reportar anticipos, cómo los debemos legalizar, modificaciones, cambios de formularios,
cuando es zona franca, cuando es courier, todo eso no lo da no lo dan esas resoluciones, nos da la información exacta que debemos reportar. ¿Listo? Aquí ya pasando a al 1070 y al 2728. Entonces, les decía acá, el 1070 únicamente lo presento cuando no presento 1059, 1060, 1061 o 1062. ¿De acuerdo? Pero el 2728 es el que debo tener cuidado. Puede que yo no haya tenido movimientos en mi cuenta, ¿sí? Pero si dice alguna operación en la cual, les voy a poner ejemplos, no tengo obligación de pago, sin embargo, tengo ahí un crédito que tengo que cancelar. ¿Por qué? Pueden ser diferentes motivos, liquidación del deudor o acreedor en el exterior, una reorganización empresarial, una condonación de la deuda, principalmente endeudamiento externo, ¿sí? Ya sea endeudamiento activo o pasivo. Entonces, en ese caso, presento el formulario 3A para cerrar esos reportes en el Banco de la República, dejar todas las obligaciones en cero y al banco, a la DIAN, le tengo que reportar esa información en el trimestre en que sucedió la operación, en que se dio el momento de la condonación o la reorganización, le tengo que presentar el 27-28 y después de eso, entonces, cumplí con todas las obligaciones, ¿sí? Presenté mi información 1070 informando que no hubo movimientos y además le informé a la DIAN que hice la cancelación de unos créditos o de unas obligaciones sobre las cuales ya no tengo obligación de pago al exterior o condoné la deuda al exterior también podría ser, ¿sí? Es importante que lo tengan súper claro. Estas excepciones a la canalización ustedes las encuentran en el capítulo 5 de la circular reglamentaria de CIP 83 del Banco de la República. Ahí en el capítulo 5 ustedes pueden ver cuáles son todas las operaciones que no generan excepciones, que generan excepciones a la canalización. ¿Listo? Y por lo cual se debe diligenciar el formulario 3A. Aquí queremos mostrarles, entonces, ¿cuál es la vigencia? La 161 supuestamente iba a arrancar en el primer trimestre. La verdad es que este proyecto de resolución lo vimos ayer súper tarde y no alcanzamos a modificar la presentación, pero aplicaba a partir del primer trimestre. Ahora igual es lo que hay hasta el momento. Hasta el momento solo tenemos un proyecto que puede que ya ese proyecto lo que nos está diciendo es, oiga, estos cambios no los podemos aplicar desde el primer trimestre porque hay unas operaciones de endeudamiento, que requieren que en los formatos 1061, 1063 y 1064, 2728 se incluya una casilla adicional, ¿sí? Entonces, están construyendo el nuevo prevalidador, están haciendo sus ajustes en el nuevo prevalidador. Y ya ahorita, pues ya no alcanzan porque las obligaciones empiezan ya en 20 días. Entonces, ellos aplazaron este inicio con la modificación de esta resolución, con el proyecto que ya tienen. Bueno, esto es básicamente lo mismo que ya les hemos explicado. Entonces, el proyecto lo que queremos es informarles que, en conclusión, lo que queremos informarles es, primer trimestre, síganlo haciendo igual. Segundo trimestre, pilas con la 161 y con la que va a salir ahorita en este periodo que esperamos que sea a más tardar yo diría que en mayo o junio, para que se puedan hacer todos los cambios en las aplicaciones que tienen todas las compañías para hacer los reportes. Eso es básicamente lo que queríamos contarles. Esperamos pues que esta presentación pues igual haya sido clara y pues no sé, Esteban, Juan, si miramos
temas de preguntas y aclaraciones. Sí, claro que sí, claro que sí. Acá sigue entrando gente, entonces bienvenidos los que van llegando. Hay varias preguntas en el chat. Aquí con esta presentación queremos entregarles la información de primera mano. Laura, claro que sí les vamos a compartir esta presentación para que ustedes siempre estén. Hay varias preguntas. Ya le voy a dar el paso a Esteban, que va a moderar las preguntas que tenemos, todas desde el inicio. Y Oscar amablemente nos va a ayudar con todas estas dudas que tenemos. Les decía, para que estén siempre atentos a cualquier cambio normativo, desde nuestras redes sociales, @LinticSAS, y en LinkedIn principalmente, nos pueden encontrar como LinticSAS. LYNTIK, Lintic, así como está en la presentación. Ahí nos pueden seguir y estarán pues al día con toda la información. Este tipo de información es la que entregamos, siempre tratamos de entregar información de valor y van a estar atentos también a los próximos webinars que hagamos. Bueno, entonces le voy a dar paso a Esteban, por favor, para que moderemos todas las preguntas. Hay muchas preguntas, hay manos alzadas, entonces les pedimos que en el chat nos escriban todas las dudas que tengan y desde el inicio vamos a empezar a trabajarlas. Entonces, adelante. Bueno, Oriana Veloz pregunta, es decir, que el primer trimestre se debe reportar igual como se venía reportando. Sí, señor. ¿Esa es la pregunta? Sí, señor. Así es. Sí. Así es. El primer trimestre, normal. Segundo trimestre ya con las nuevas resoluciones. Listo. Luz Amparo pregunta, ¿el formato 1070 es para solo usuario, cuentas de compensación o incluyendo IMC? Solo usuarios de cuenta de compensación. Listo. John A pregunta, si hago un giro al exterior y lo devuelven por error del banco o datos de la cuenta del proveedor y me llegan $50 menos de lo que giré, ¿qué es lo más común? Ese faltante de $50 lo debo reportar en el formato 2728. No, no, señor. No, no, porque eso no es una excepción a la canalización. Ahí simplemente es un descuento en el pago. Y ahí lo que hay que hacer es coordinar con el cliente o proveedor quién asume esa comisión. ¿Eso es un gasto para la empresa o es una cuenta por cobrar pendiente? ¿Sí? O cuenta por pagar pendiente, pero no, no es una excepción. Ok. Bueno, Mari Gómez pregunta, ¿los cambios en las casillas de la información que solicita la DIAN en la plataforma del INTIC son cambios que nos obligan a pasar y diligenciar? Hasta ahí llega la pregunta, Esteban. Sí. ¿Me la repites? No, no la entendí. Los cambios en las casillas de la información que solicita la DIAN en la plataforma del INTIC son cambios que nos obligan a pasar y diligenciar. Sí, en la plataforma, Juan, ahí yo te agradezco me complementes, pero en la plataforma estamos trabajando con todos los desarrolladores para que se ajusten los formatos internos que tenemos para la preparación del formulario 10 y para la generación de los medios magnéticos con tal cual nos lo está exigiendo la nueva resolución. Sí, así es. A nuestros clientes acá conectados, no se preocupen que la plataforma va a tener todos estos cambios normativos que nos expone Oscar. Perfecto. Lorena pregunta, decías que las comisiones debían reportarse, pero en las capacitaciones iniciales nos decían que el numeral 2270 no se reportaba a la DIAN. Correcto, ahí qué es lo que sucede. Lo que me quería referir, tal vez ahí me enredé un poquito. Lo que quería decir es, en la DIAN el 2270 no se reporta, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir la norma
con el 1070 es el de ausencia de operaciones a reportar. Entonces, el 1595 lo tengo que, el ejemplo que quería dar es, el 1595 sí tengo que reportarlo en el formato 1062. La pregunta que nos hacen es, la confusión que siempre se genera es, pero si solo tengo comisión, ¿sí? Si solo tengo comisión, pues tengo que reportar eso en el 1595 y tengo que reportar eso en el 1062, ¿cierto? Pero si tengo 2270, entonces el 2270 no lo tengo que reportar a la DIAN, por lo cual tengo que reportar el 1070 de ausencia de operaciones a reportar. Eso es lo que quería mencionar. No sé si queda claro, si no, igual ahorita lo revisamos nuevamente. Ok, Liliana pregunta, yo creo que esta ya se respondió. Para este trimestre, enero, febrero, marzo, no se tiene en cuenta ninguna modificación de la resolución 61. Exactamente, no se tiene en cuenta. Ok. María Camila Alzate pregunta, ¿desde qué monto tenemos que declarar los envíos courier? Son, si no estoy mal, son $5.000. $5.000. Ok. Diana González pregunta, ¿podrías nuevamente indicarnos los formularios que se deben presentar para el endeudamiento cuando hay descuento de intermediarios en el proceso de desembolso? Sí, ese es el tema del 27-28. Ahí lo que sucede es que cuando hay desembolsos de préstamos o cualquier otra operación que en el de endeudamiento, que en el exterior genere algún descuento, ¿sí? Que hace parte del desembolso del pago, eso se denomina excepciones a la canalización. Eso se tiene que reportar en el 27-28 como una excepción a la canalización. Es decir, el ejemplo que les puse, me desembolsaron 1.000.000, pero realmente a mi cuenta entraron 999,950. Esos $50 igual yo se los estoy debiendo al acreedor del exterior, ¿sí? Entonces tenemos que reportarlo en el 3A como parte del desembolso ahí hay un tema que es como concepto que dice que deducciones de los deducciones o gastos en el exterior, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero ese es el objetivo. El objetivo de ese descuento fue una deducción en el exterior. Entonces, esa deducción hace parte del desembolso. Yo diligencio un formulario 3A para informarle al Banco de la República que en realidad tengo una obligación de pago de $1.000.000. ¿Y para qué? Para abrir el canal cambiario cuando ustedes vayan a pagarle al exterior, o si no, cuando vayan a girar el $1.000.000, el sistema del banco les va a decir, usted está excediendo el valor que tiene aquí, el monto contratado que tiene registrado, porque tendría registrado solo 999,950. Al incluir esos 50, abre el cupo para el $1.000.000. Y después de que hace ese formulario 3A, en ese mismo periodo, reporta el formato 27-28, reportando únicamente lo que se declara por el 3A. Lo que se declara por el 3, que es todo lo de endeudamiento, eso sigue yéndose por el 1061. Perfecto, gracias. Por aquí nos preguntan si podemos habilitar los micrófonos. Vamos a terminar esta ronda de preguntas aquí en el chat que nos habían escrito ya desde antes y podemos hacer un momentico de como otras preguntas ya con el micrófono listo. Esteban, regálame un segundo. Hola. Que me estoy quedando sin batería. Un segundo. Ok, dale. Recuerden que estaremos hasta las 10:30 con la reserva de 1 hora y media que teníamos. Esperamos que no se vaya, que abramos los micrófonos, pero muy corto, por favor, las preguntas y que ojalá las preguntas nos sirvan a todos. Y si alguna empresa quiere una sesión individual, podemos abrir un espacio de media hora y la programamos a partir de la próxima semana.
para que revisemos con más detalles si alguna empresa en particular, alguna de sus empresas, tiene dudas, que crean que en media hora podamos estar con Oscar y con nuestro equipo, estaré yo también la próxima semana. Entonces, nos pueden dejar en el chat qué empresas están interesadas en una media hora rápida de consultas, primero referente a esta resolución 161 y nos organizamos, nos agendamos. ¿Listo? Listo, ya estoy acá nuevamente. Qué pena con todos. Listo, Oscar. Ok, seguimos entonces. Que aquí me llegaron varias preguntas. Listo, estas ya las respondimos. Cuando una entidad no reportó la cancelación de la cuenta de compensación mediante el formulario 1070 a la DIAN en su número a corte del 31 de diciembre del 2021, mientras no salga aprobada este decreto, ¿todavía lo puedo hacer? Sí, claro. Hay que hacerlo extemporáneo, ¿no? Lo que sucede ahí es que se reporta la cancelación en el trimestre, se envía el 1070 en el trimestre que correspondía, ¿sí? Se hace el cálculo de la sanción y se hace el allanamiento voluntario para pagar solamente el 40%. Algunas empresas lo que hacen es, lo reporto en un trimestre diferente, pero pues igual que a las temporaneidades. Eso es mejor hacerlo en el trimestre que es y pagar la sanción al 40% y listo, salir del tema. Ok. Edison pregunta, si hago anticipos a proveedores del exterior, tú comentabas que debíamos realizar la legalización de estos anticipos en el trimestre que ya tengamos los documentos. ¿Es así? Sí, señor. Y tenga mucho cuidado con la fecha que pone como fecha de complemento de la información. Esa fecha debe ser la fecha de la emisión de la declaración de importación o exportación, o sea, la fecha en que está disponible en el sistema de la DIAN, no cuando usted recibe la información para hacer el reporte, porque ahí ya habría una extemporaneidad si se pasa del trimestre. Ok. Yo manejo los numerales 2016, 2270, 2015. ¿Estos tienen alguna modificación o les presento normal como los he venido presentando? Muchas gracias. Normal, normal. Los numerales no tienen cambios. Desde que usted los esté calculando bien y esté haciendo los reportes, ahí tendría que hacer el 1059. Esté presentando la información bien, eso no tiene ningún cambio. Ojo a partir del segundo trimestre. Listo. Un segundito que se me bajó el chat con la pregunta. Listo. Ya. Por favor, ¿me puedes aclarar sobre el tiempo que tengo para legalizar un anticipo que realicé desde mi cuenta de compensación? Dentro del trimestre en que se tienen disponibles los documentos de aduana. Esa es la respuesta, ¿sí? No se puede dejar eso sin legalizar porque ya con que pase el trimestre ya empiezan a correr las extemporaneidades. Listo. Preguntan desde Bogotá, Quirúrgicos Limitada, relacionada con la declaración de cambios numerada que emiten los bancos por abonar a cuentas de compensación con el formulario número 5, numeral 5908. Entiendo que el número del banco ya no se reporta en la exógena a la DIAN. La numeración a reportar es la del consecutivo que da la plataforma. ¿Qué manejo se le debe dar entonces al número que emite el banco? Ok, eso es una discusión que, digamos que el tema del consecutivo que le asigna el banco y el consecutivo que tiene internamente la operación por el orden de las operaciones en la cuenta de compensación, digamos que tiene el manejo que ustedes consideren. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nosotros lo hacemos según el orden de consecutivo de nuestras operaciones en el extracto, ¿sí? Entonces arrancamos desde el número 1, hay empresas que lo manejan de 1 de enero a 31 de diciembre, hay otros que lo hacen por mes.
donde siempre empiezan en el 1 hasta el número de transacciones que se genere dentro del mes. Eso es el consecutivo, es de libre manejo por parte de los usuarios de cuenta de compensación. Lo importante es que una operación, el consecutivo no se repita dentro del mes para un mismo tipo de operación. No podemos manejar el mismo consecutivo para diferentes operaciones. Ahora, lo que recomendamos siempre es, para las compras de divisas, siga el mismo orden del consecutivo según donde vaya la transacción en la cuenta de compensación y guarde de soporte el formulario que emite el banco. Realmente ese consecutivo es con el cual ellos informan al Banco de la República que la compañía compró o vendió divisas. No significa que tenga que utilizar el mismo número en su cuenta de compensación. Perfecto. Claudia pregunta, si cancelé en Banco de la República una cuenta en enero del 28 del 2022, ¿se debe reportar a la DIAN en el 1070 en el segundo trimestre? No, en este primer trimestre. Lo que entendí fue que cancelaron la cuenta en enero de 2022. Sí, en enero 28 del 2022. Tiene que reportarlo en el primer trimestre del 1070 con la versión que está vigente ahorita. Perfecto. John pregunta, los couriers son máximo hasta $2.000, que yo tenga entendido. ¿En algún momento cambió a 5.000? Te la debo, no, sé que hay unos de 5.000 y otros de 2.000, pero no estoy seguro si es IMPO o EXPO. Entonces, esa la quedamos debiendo, por favor, guárdala ahí y confirmamos con el aduanero de nuestra empresa. Pero, a ver, aquí ya me están confirmando. Espérame, está uno de los muchachos acá de aduanas. Sí, mira, son 2.000 importaciones, 5.000 exportaciones. Perfecto, muchas gracias. Joana pregunta, si yo voy a abrir hasta ahora mi cuenta de compensación, pero manejo otros bancos con los cuales realizo transacciones en moneda extranjera y al parecer por cupo de crédito voy a seguir utilizándolos, ¿qué debo reportar a la DIAN? ¿Solo la cuenta de compensación o el reporte de todos los bancos en moneda extranjera? ¿Me repites, Esteban? Es que no te entendí bien. Otra vez, si yo voy a abrir hasta ahora mi cuenta de compensación, pero manejo otros bancos con los cuales realizo transacciones en moneda extranjera y al parecer por cupo de crédito voy a seguir utilizándolos, ¿qué debo reportar a la DIAN? ¿Solo la cuenta de compensación o el reporte de todos los bancos en moneda extranjera? No, solamente las cuentas de compensación. ¿Qué es lo que sucede? Que esa pregunta es de cuidado. Si tienen varias cuentas, lo que deben tener muy claro es qué operaciones se pueden hacer en las cuentas del Mercado Libre y qué operaciones hago en la cuenta de compensación. Entonces, en cuentas del Mercado Libre solamente se pueden hacer operaciones de servicios con el exterior. Servicios que yo presto en Colombia al exterior o servicios que me prestan desde el exterior a Colombia. Ahí puedo pagar o puedo reintegrar esos servicios. Pero, o la otra opción es traslados desde esas cuentas a la cuenta de compensación, ya sea de la cuenta de compensación a la cuenta libre o de la cuenta libre a la cuenta de compensación. Esas son operaciones permitidas, pero en las cuentas del Mercado Libre. En las cuentas de compensación puedo hacer todo tipo de operaciones, ¿sí? Importaciones, exportaciones, endeudamiento, inversiones, avales, todas las operaciones, incluyendo los servicios que son de voluntaria canalización. La respuesta concreta es, solamente debe reportar a la DIAN lo que corresponda a cuenta de compensación. Lo que sean cuentas libres no se reportan a la DIAN, no reportan ningún movimiento, solamente cuentas de compensación. Pero ten cuidado si realiza un tipo de operación obligatoria en una cuenta libre, tendrían que registrar esa cuenta como cuenta de compensación y empezar a hacer los reportes. Perfecto. Igual si de pronto quieren lo que hablamos ahorita o algo más
una asesoría un poquito más extensa de media hora, la se puede agendar entonces De acuerdo. para la próxima. Camilo Martínez pregunta, en diciembre del 2021 por error no reporté al Banco de la República ni a la DIAN en enero los intereses de la cuenta. Acabo de generar la modificación al Banco de al Banco de la República, pero ¿cómo lo debo hacer a la DIAN? No, no entendí. Que acaba de generar. En diciembre del 2021 por error no reportó al Banco de la República ni a la DIAN los Sí, intereses de la cuenta. ok. Acabo de generar la modificación al Banco de la República, pero ¿cómo lo debo hacer a la DIAN? Ah, ok, ya entendí. Listo. Entonces se presentó. Lo que entiendo es que se presentó ese lo podemos mirar en una reunión particular, pero lo que le entiendo es que seguramente esos intereses de esa cuenta los reportó por otro numeral. Entonces, al hacer la modificación, hizo la segregación para poder declarar los intereses. Ahí lo que hay que hacer es, ahorita en enero debe quedar declarado tal cual como quedó en los formularios iniciales. Así debió quedar declarado en los formularios 10. Y ahorita en abril lo que tiene que hacer es presentar una modificación o cambio de formulario en el formato que corresponda para informar, para disminuir el numeral donde había declarado los intereses y declarar el numeral con el respectivo valor de intereses. Seguramente es el formato 1062 donde tiene que incluir esa modificación, ¿sí? Pero para poder hacer una asesoría es muy clara y poder entender bien el caso, toca revisarlo con la documentación para poder brindarle bien la información. Ok. Claudia Millán pregunta, ¿para agentes de carga se deben presentar estos formularios como manejo de dineros de terceros? Los movimientos en las cuentas de compensaciones solamente pueden ser de operaciones propias del titular. No puede haber operaciones, ingresos o egresos de terceros. Entonces, tocaría revisar qué tipo de operaciones estás manejando por la cuenta y cómo las están declarando para ver si hay algún riesgo. El riesgo de manejar operaciones de terceros en la cuenta de compensación es del 100%, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Eso podríamos también mirarlo en una sesión aparte. Ok, ahorita vamos a dejar el correo de contacto para que nos escriban y agendemos la cita. Igual vamos a también a enviar la presentación y el video para que también nos puedan contactar de pronto por ahí, si de pronto no va en el correo. Listo. Fanny Margot pregunta, buenos días. ¿Va a haber algún cambio referente a las cuentas libres en dólares o euros con respecto a los formatos de medios magnéticos? No, ninguno. Ninguno. Hasta el momento en la normatividad que ha salido, los numerales siguen siendo los mismos para traslados entre cuentas libres a cuenta de compensación y solamente deben reportar los ingresos o egresos de la cuenta de compensación. Ok, vamos a responder de María C. Díaz. Creo que es relacionada a otra pregunta que hizo antes. Pero si realicé un anticipo, pero aún no he nacionalizado la mercancía, ¿qué fecha debo legalizar estos anticipos? Cuando llega la mercancía, entonces, tú has hecho el anticipo, pero durante el trimestre no se alcanza a nacionalizar. Entonces, cuando se nacionalice, en ese trimestre tienes que hacer el reporte, así ya haya cambiado un trimestre, ¿sí? Entonces, ahí no hay, pongamos un ejemplo. Ustedes giraron el anticipo en marzo, ¿sí? La mercancía llegó en abril o en mayo. Ya para esa fecha ustedes ya habían reportado los medios magnéticos. Entonces el anticipo queda reportado en el formato 1059 sin información aduanera. Cuando reciben la mercancía, tienen que complementar esa declaración que informaron en el 1059 con la presentación del 1067 en el segundo trimestre. Esa es la forma de legalizar. Ok. Seguimos con Paula Andrea Zapata.
¿Sabemos cuál es la fecha en la que el documento está disponible en el sistema de la DIAN? El documento aduanero la indica. Sí, es la fecha de la operación, la fecha en que efectivamente sale la declaración de importación o exportación. Es esa fecha. La fecha en que sale el documento de la DIAN, que está disponible en la DIAN. Cuando ustedes lo descargan, ahí dice fecha de fecha de declaración de importación. Esa es. Ok, John A. pregunta, ¿me pueden decir la casilla del formulario 500 correspondiente a la fecha de importación que es con la que debo cerrar las declaraciones por anticipos durante el trimestre que se cierran? No la entendí. Sí, yo sí la entendí. Pasa Sí. y ya buscamos el nombre de la casilla. Ok. Ok, ya no tenemos aquí más. Abramos entonces para con micrófono. ¿Alguna en este momento tiene una pregunta para abrirle el micrófono? Aquí tengo 3 personas con la mano levantada. No sé si todavía Clara Inés la acabo de levantar. Ya está el micrófono permitido, Clara Inés. Tienes que activarlo para poder hablar. Yo no la escucho. No, es que no lo ha activado. Ok. Yo ya le di paso, pero no la ha activado. ¿Alguien más entonces? Le doy paso a Claudia Millán, que también la abrió. Recuerden que a los que les diga que pueden activar el micrófono, tienen que habilitarlo. Buenos días. No, ya me respondieron la pregunta que pregunté sobre el tema del reporte de los formularios en agencias de carne. Ok, perfecto. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Tengo a Magda Hoyos. Le voy a habilitar el micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta, Magda. Recuerda habilitar el micrófono, activarlo. No. ¿Alguien más para preguntas ya por micrófono? Que alce la manito o nos diga por el chat para yo habilitarlos. No tenemos entonces en este momento nadie más. Mira, Esteban, ya para resolver lo de las casillas de la última pregunta, formulario 500, casilla 133 y formulario 600, casilla 997. Listo. Muchas gracias. No tenemos entonces ninguna otra pregunta. No. Yo creo que estamos listos, Esteban, ¿cierto? Sí, Juan, ahí lo que yo sugiero es que una vez salga el prevalidador y una vez tengamos la resolución, podemos programar otra sesión muy corta y hacemos énfasis únicamente en lo nuevo, lo que cambió y listo, ya con la resolución definitiva. Bueno, muy bien, Oscar, y muchas gracias. Ya saben, entonces tendremos un nuevo webinar cuando el prevalidador de la DIAN esté listo. Los contactaremos, les enviaremos otro correo, otra invitación. Por lo tanto, el próximo webinar será también en este primer semestre. Entonces, estén muy atentos a los correos que les enviaremos. Acá en el chat nos pueden escribir, nos dejan su nombre, su correo y su número celular. Las personas, empresas que quieran una sesión de media hora para resolver dudas exactas con base en esta resolución 161. A su correo les va a llegar link para que puedan ver nuevamente la presentación,
para que la descarguen, la ven en nuestro canal de YouTube. Asimismo, en nuestro canal de YouTube está el webinar que hicimos el año pasado, en noviembre del año pasado. Y también les enviaremos una agenda, si lo desean, para conocer mejor o resolver dudas de esta resolución y conocer mejor de pronto para las empresas que no tienen nuestro software accounting, para que conozcan un poquito mejor el software. Ahí en el correo que les llegará, pues podrán agendar su cita con nosotros, con Oscar, obviamente, para que resolvamos todas las inquietudes. Recuerden, estábamos en LinkedIn, LinTIC-SaaS, en Instagram, en Twitter, @LinTIC-SaaS, ahí nos pueden seguir, ahí tenemos información importante de todo lo que tiene que ver con las cuentas de compensación. Esteban, estoy viendo por acá otras preguntas, nuevas preguntas, entonces lo dejo para que las resolvamos y ya nos quedan 6 minutos y medio. Esperamos a las 6:30, a las 10:30 en punto terminar, para no quitarles mucho tiempo. Entonces vamos a ver estas preguntas aquí rápidamente. Bueno, estaban preguntando si podían repetir las casillas, pero aquí estoy viendo que Oscar está respondiendo, ¿cierto? Listo, entonces esa ya está solucionada. Aquí tengo, puedo realizar pagos al exterior por otro lado. Bueno, es que son dos, aquí está, la partió en dos. Dame un segundito. Buenos días, si la empresa tiene cuenta en compensación, puede realizar pagos en el exterior por otro lado. Creo que tienes el micrófono silenciado. Sí, qué pena. Servicios, cuentas libres o bancos locales, todo tipo de operaciones. Perfecto. Última pregunta. La declaración de importación tiene dos fechas, casillas 133 y 135. ¿Por qué se debe tener en cuenta la 133? La 133 es la fecha de la declaración de aceptación de la declaración de importación, que es la fecha en la que recibió la declaración de importación. Ahí ya lo aclaramos en el chat. Sin embargo, lo podemos revisar si queda la duda. Perfecto. Listo. Aquí alguien acabó de ingresar. Les decíamos, tranquilos, bienvenidos. Y tranquilos que les enviaremos a su correo el link para que puedan ver nuevamente la presentación en nuestro canal de YouTube. Ahí estará colgada esta presentación para que todos lo vean. No hay ningún inconveniente. Y a las empresas nuevas que no son clientes de nosotros, clientes nuestros, también les enviaremos un correo con alguna promoción por asistir a este webinar, para que se activen con nosotros en Accounting y en las asesorías y auditorías. Acá les cuento muy rápidamente, nosotros tenemos la aplicación Accounting, y sobre Accounting tenemos más de 290 clientes que tienen hoy cuenta de compensación en el país y como adicional trabajamos con CGIT, un proceso de asesorías y auditorías cambiarias. Básicamente es auditar cada formulario 10 antes de enviarlo al Banco de la República y los formatos trimestrales a la DIAN. Se auditan antes, gracias a todo el equipo CGIT en cabeza de Oscar, y hay acceso también a 3 consultas cambiarias del día a día de la cuenta de compensación al mes. ¿Listo? Y todo se hace sobre la plataforma Accounting, que es una de las plataformas más usadas en el país. Contamos con más de 290 clientes, entonces a través de la plataforma se hacen todos los envíos y se complementa con el proceso de asesorías. Entonces, no se preocupen, les va a llegar un correo con el link al webinar, correo con promociones, para que ustedes se monten en tecnología y hagan la transformación digital de sus procesos muy bien y acompañados. No les quitamos más tiempo. Esperamos pues que el tema haya sido de su agrado completamente y les sirva para llevar muy bien el proceso de sus cuentas de compensación.
de nuestra parte siempre trabajamos para generar tranquilidad y evolución en los procesos empresariales que ustedes tienen y que a veces se convierten en algunos incidentes o problemas porque llega una resolución, cómo la vemos, cómo la movemos. Entonces, no duden también si tienen alguna duda. Acá Esteban les va a dejar los datos nuestros para que nos escriban si tienen alguna duda, si necesitan algo adicional. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Y ya saben, el próximo webinar será este mismo semestre para revisar ya con prevalidador en mano cómo es el proceso ya de transmitir toda esta resolución 161 y todos los cambios que trae. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el espacio, por las preguntas, muy enriquecedoras para todos. Nada, Oscar, muchas gracias también por el espacio. Sí, señor. No, muchas gracias a todos por la asistencia y la verdad esperamos vernos pronto cuando ya salga la nueva resolución. Ahí nos vemos y repasamos los últimos cambios. Muchas gracias. Perfecto. Que estén muy bien. Acá Esteban en el chat les está dejando todos nuestros datos y al correo les va a llegar toda la información, así que tranquilos. Que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. También les dejé la invitación para que miren nuestro webinar anterior, que fue en noviembre. Pueden acceder y pueden verlo, la grabación de este, y también les dejé el enlace para que nos sigan en LinkedIn. Vale, listo. Perfecto, Hasta luego. Esteban. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.